palabra, si estábamos acostumbrados a dormir a 1 hora y un día, por alguna razón, nos dormimos más tarde, es obvio que al siguiente día vamos a estar de malas, vamos a estar estresados por el trabajo, es decir, el cambio en nuestro hábito nos produce muchas reacciones. Y lo mismo pasó, o está pasando en este momento, con toda la familia. Entonces, esa es una de las principales preguntas que mucha gente nos dice, ¿no? ¿Por qué estamos más enojados todos? ¿Por qué sentimos tanta ansiedad? Justamente ese cambio, ese gran cambio que fue romper las rutinas, quitar los horarios, ese es el que más ha afectado a la familia. De ahí que no vienen y se derivan otros problemas. Entonces, ya tenemos familia, todos componemos a la familia, nos cambió de conducta, es decir, nos cambiaron nuestra rutina, los hábitos, y el tercer aspecto es la cantidad de tiempo que llevamos así. Todos nosotros podemos tolerar bastante bien una desvelada, pero ¿qué tal si eso pasa todos los días? Es ahí donde tenemos nosotros el principal problema dentro de las familias, ¿no? Bueno, pues tenemos esos tres aspectos. Si entendemos a la familia como un sistema al cual cambiaste hábitos, horarios, actividades, luego esto lo llevas por un periodo de tiempo largo, bueno, ahí es donde problemas que había antes se presentaron y surgieron nuevos. Por eso creo yo que hay muchas dudas de qué es lo que podemos hacer en este periodo dentro de la familia. ¿Qué tal? Vamos a continuar. Perdón, Julio, no te escuchamos. Tenemos algunas... Perdón, como que se te cortó a partir de que concluiste con la pregunta, ¿qué podemos hacer en este periodo con la familia? Hola, hola. ¿Nos oyes por ahí, Julio? Seguimos con varias cuestiones ahí respecto a la conexión. Otra vez, ya lo recuperé a ustedes. Dícenme cuando se recupere el vídeo y el video. Ya te escuchamos bastante bien. Otra vez de vuelta. No, bueno, quería saber si podemos dar paso a algunas de las dudas que las personas tienen, porque nosotros tenemos varias, ¿no? Pero no sé si es o que resolvamos algunas de las que nos habían llegado con anterioridad para precisamente este tema. Ok, perfecto. Sí, si quieres te puedo ir dando algunas de las preguntas que ya tenemos. Vamos a hacer una pruebita. Es que nos comentan que les aparece a algunas personas que el ancha de banda tiene alguna dificultad. Entonces vamos a hacer una prueba de hacerte las preguntas y ver si fluye la respuesta. Y en caso de que no se pueda, te hago la llamada vía telefónica, o sea, si se sigue cortando el video y así continuamos, aunque solo te tengamos en audio, ¿te parece? Entonces vamos a hacer la prueba. Hola, hola, Julio, ¿nos oyes? Vamos a hacer, yo me cambié creo que en esta va a estar más segura. Vamos a hacer la prueba si quieres. Ah, ok, perfecto. Sí, Es más segura, ¿eh? Vamos a ver. Ok. Sí, voy a estar abriendo. Hola, nos empiezan a mandar saludos por las diferentes áreas que estamos transmitiendo. Entonces voy a empezarte a compartir algunas de las preguntas que nos han manifestado en algunas otras ocasiones. ¿Qué podemos hacer cuando todos en casa ya estamos saturados y peleamos constantemente? Es una excelente pregunta, justo lo que comentaba durante estas ideas. ¿Recuerdan las ideas? Decíamos, una familia, 2 hábitos, tercero, el tiempo. Esta pregunta tiene mucho que ver
precisamente con el establecimiento de darse espacio hasta para descansar. Es decir, cuando estamos saturados quiere decir que nos estresamos, nos da ansiedad, nos sentimos mal, ¿no? Muchas personas me han dicho, no sé si a ti también te lo han comentado, quiero salir de la casa corriendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para cuando nos sentimos saturados? Pues es muy importante, primero reconocerlo, ¿no? Primero reconocerlo, que la persona se dé cuenta, creo que me está rebasando la ansiedad, creo que algo me está pasando. Y segundo, darse ese espacio y ese tiempo. Dentro de la casa, no importa que sea pequeña o grande, hay que tener la capacidad de poder decir, dame un minuto, porque imagínate, ¿no? La mamá que está con un niño que le está de un lado, mamá, mamá, y luego el otro, yo tengo que hacer tarea. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Su espacio y su tiempo a cada uno, ¿no? Nosotros como docentes también nos dimos cuenta que este era un gran problema porque la mamá tenía que estar en clases con un niño y con otro cuando eran 3 hijos. Entonces, a cada uno, en la medida de lo posible, dar su espacio y su tiempo, porque esa saturación la tenemos que vaciar, vamos a decirlo así. Es como cuando decíamos, tenemos ya la gota que derramó el vaso. Bueno, pues es que tenemos que vaciar, ¿no? Vaciar un poquito para que no lleguemos al límite, que eso es muy riesgoso. Pero eso, darnos espacio y tiempo, ahorita lo tenemos, o sea, el tiempo lo tenemos. Lo importante es a cada uno su espacio y su tiempo. Pudiera ser una solución, hay que ponerla en práctica, a ver cómo nos funciona, ¿no? Me gustaría justo aclarar a qué te refieres con darnos nuestro espacio, porque me ha pasado muchas mamitas que cuando buscan separarse, aunque sean momentitos muy cortos de sus pequeños, empiezan a experimentar mucha culpa. Entonces, ¿qué sería darnos nuestro espacio saludable y darle su espacio también a los niños y jóvenes en casa? Mira, número uno, actividades. Es que aunque estemos en casa, debemos tener tiempo, un tiempo establecido, incluso los tiempos fuera, ¿no? El tiempo para descansar. Vamos a decirlo así, tú tienes un tiempo para desayunar, para almorzar, para comer, para cenar, hablando de comida. Hay otros tiempos que tenían los niños para su escuela, por ejemplo, Aprende en Casa, que estaba en la televisión y tenía ciertas horas. Entonces, son los tiempos. Y al que yo me refiero específicamente es que la mamá también se vale, es completamente normal lo que decías, ¿no? Se sienten con culpa porque dicen, hijo, le dije a mi hijo, espérame un minutito, ¿no? Espérame un minutito. Eh, pero sí es necesario, es decir, sí es necesario que la mamá le pueda decir al hijo que la espere un momentito y sobre todo cuando son varios. Entonces, ella podría planear de tal hora o tal hora con un niño y de tal hora con el otro. Es decir, ahí están, los niños ahí están. Pero bueno, yo exageré con una hora, ¿no? Un momentito para uno y un momentito para el otro. No sé si eso te refieras con este establecimiento de tiempos, ¿no? A ver, un momentito. ¿Sabes qué? Que me acordé, a ver si en esto puede ser. Me acordé de una imagen donde el niño acompaña a la mamá incluso al baño. Estamos hablando de niños pequeños, ¿no? De niños muy pequeñitos. Entonces, sí es importante tener esos límites, pero ojo, no es lo mismo poner un límite firme pero con cariño a que fuera, como lo decíamos en la primera pregunta, saturados, en el que el límite se pone con agresividad. Esa yo creo que es la diferencia que hace de esto un caso de éxito, ¿no? ¿Me permites tantito, mi niño? ¿No? Con cariño, con amor, o la otra, ve que no ve. Esa es la diferencia, ¿no? El que podamos tener esos espacios, esos tiempos definidos para cada uno, hacerlo firme, pero con amor. Esa es la opción. Perfecto, muchas gracias. Nos ponen acá. Bueno, perdón, antes de pasar a esta pregunta, tú nos dijiste que la familia es un organismo y justamente a veces se tiene la idea de que este organismo debe de ir juntos a todos lados, ¿no? O sea, si vamos a comer todos al mismo tiempo y vamos a estudiar todos al mismo tiempo y vamos a hablar todos al mismo tiempo. O sea, y es muy típico en nuestra sociedad, ¿no? Justo ser como muéganos y andar juntos para todos lados. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué sugerencia hay para estas familias que así somos la mayoría de los mexicanos muéganos? Mira, aquí vamos a hacer una aclaración que nos va a servir mucho a todos. Porque es cierto, completamente cierto. Los mexicanos así somos, ¿no? Dicen aquí en mi pueblo, el invitado invita al 100. Pero bueno,
Vamos a esto. Vamos a poner un ejemplo y yo creo que nos puede quedar muy claro. A mí, como terapeuta familiar, me han preguntado muchos pacientes, oye, es que no podemos ir todos, ¿no? Somos 5, somos 7. Y le digo, es que no importa, y no es necesario ir todos eh, a hacer todo. Porque, por ejemplo, en terapia, yo les digo, mi papá y la mamá, y uno les pregunta sobre los hijos, ya están los hijos en sesión. ¿Qué le dijo su muchacho cuando fueron al partido de fútbol? Ah, pues me dijo mi hijo esto. Entonces, no es necesario hacer todo juntos. Es una característica del mexicano, sí, sí, así somos, así nos gusta, giramos en torno a la casa materna, ¿no? Principalmente mamá, aunque todos digamos que la verdad es que mamá es una figura muy significativa en las familias mexicanas, pero claro, la familia es un sistema, ¿no? Este organismo del que hablaba, pero cada quien puede hacer sus actividades sin que el organismo o el sistema se destruya. Incluso fuera del país, es decir, sigue siendo familia, ¿no? Es decir, no es necesario el asunto de la cercanía física, me estoy hablando de eso. Exacto. El lazo ahí está. Nos hacen un comentario. Mi hija se aburre mucho, tiene actividades, pero esas no le son atractivas y se la pasa siguiéndome de un lado para otro. Yo me siento culpable si le digo que no me siga porque observo que quisiera estar conmigo. Sí, mira, aquí nos va a servir mucho y yo creo que vas a estar de acuerdo con los niños chiquitos, porque los adolescentes ya ni nos pelan, ¿no? A Nos nosotros. mandaron a volar. Pero los niños chiquitos juegan maravilloso. En este caso de que sigue, ¿no? Me vino a la mente, yo hacía un juego con mis niños cuando eran más chiquitos, poníamos música y ellos me seguían, ¿no? Estaban detrás de mí los dos, y entonces yo los veo que me van siguiendo y entonces hacía algunos ejercicios durante un tiempo, ¿no? Y el caso es, como decimos aquí en el pueblo, decimos, el caso es que los niños chiquitos se cansen, ¿no? La música, por ejemplo, es muy buena, música, pues obviamente apta para los niños. Ellos, por un lado, escuchan música, que es una de las actividades que se sugieren en este periodo, haces ejercicio, lo cual es estar bailando, y aquí nosotros nos damos cuenta que cuando los niños hicieron mucha actividad, ellos solitos, ¿no? Van y descansan. Entonces, sí, por ejemplo, también los niños tienen la posibilidad de tener actividades, por ejemplo, si van a algún tipo de taekwondo o lima lama o ejercicios de ese tipo, los niños se cansan también. Hay muchos que dicen, no, es que el niño tiene mucha pila, qué bueno, pero entonces hay que buscar actividades que los agoten físicamente, no digo para que queden dormidos, ¿no? Pero sí para que liberen esa energía, porque sí necesitan los niños mucho de esa energía. Incluso hacer una actividad de subir, bajar las escaleras, por ejemplo, también ayuda, ¿no? El caso es que liberen esa energía. Lo repetimos, como lo decíamos hace rato, con amor, obviamente, ¿no? Ven, hijo, vamos a hacer esto, ven, hijo, vamos a hacer lo otro. Terminamos más cansados nosotros, eso es seguro que nosotros nos vamos a cansar mucho, pero hay que darles la oportunidad de que ellos tengan esa energía que la puedan sacar, ¿no? Fíjate que aquí creo que, ay, se, se me movió. Fíjate que aquí creo que una pista bien importante es anticiparnos, es decir, si ya sabemos que es común que esto vaya a pasar, empezar antes. Nos hablabas acerca del cambio de la rutina y todos solemos hacer horarios para seguir. Tiende la cama, las horas de estudio, ¿quién puede usar esto? Pero en estos horarios que a veces hacemos justo meter este espacio para cada quien de 4 a 4:30, digo tampoco 3 horas, pero de 4 a 4:30 es un espacio para que mamá o papá estén solos. Tú piensa qué vas a hacer en ese espacio. Si nosotros vamos a estar solos, no puedes estar con nosotros, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Un niño aburrido, pues claro que va a andar tras de nosotros. Ok, puedo hablar con un amigo, puedo mandar mensajes con mis primos, puedo colorear, puedo ver la tele o puedo utilizar ese tiempo la tablet, o sea, pero entonces anticiparnos y sí meter en ese horario qué vamos a hacer y qué va a hacer el niño o la niña en ese periodo. Pero sí abrir este espacio de que es un momento libre de los pequeños, ¿no? Y justo antes de que llegue el momento de saturación, como mencionabas, si ya lleva 3 horas persiguiéndome, pues claro que va a llegar un momento de ya, vete para allá, vete a tu cuarto, ¿no? Pero por eso empezar desde antes, ¿no? O sea, avisarlo como desde la mañana. Vamos a otra pregunta.
¿Por qué si nos queremos mucho nos estamos enojando más fácilmente entre los que vivimos juntos? Sí, esto es uno de los cambios de los que hablábamos con las tres ideas que les di. La primera, ya sabemos, la familia, ahí está. Cuando nos cambian la rutina, cuando nos cambian los hábitos, porque estamos acostumbrados, o sea, nosotros somos, las personas, muchas personas somos de rutina, ¿no? Tú bien lo decías, a qué horas desayunamos, a qué horas almorzamos, a qué horas vemos la televisión. Entonces, el no poder hacer ese tipo de actividades, en realidad sí acumula estrés. Y recordemos que el estrés es una de los padecimientos, pues ya desde hace muchos años, de moda. O sea, lamentablemente, estrés viene como ahorcamiento, como que sentimos que ya no podemos respirar. Entonces, ¿por qué nos estamos enojando? Pues porque en realidad estamos irritables. O sea, sí tenemos una necesidad nosotros también como adultos de nuestras propias actividades. Salir, por ejemplo, se ha convertido en esta actualidad en algo rutinario, es decir, salimos a trabajar, salimos a la escuela, salimos de compras, salimos a la recreación. Entonces, salir es pues algo que tenemos en nuestra vida ya. Entonces, no poder salir o hacerlo por prevención, sí nos estresa. Entonces, eso es un factor para el cual uno esté como con niveles más bajos de tolerancia, si uno está uno muy tolerante, pero ser conscientes de ello, es decir, ser consciente de que yo estoy irritable, sí me puede ayudar a lo que decían hace décadas, ¿no? Que es respirar primero, ¿no? Y como decías tú, es decir, no llegar a la saturación. Es decir, hay que reconocer que sí estamos estresados. Esta situación nos tomó por sorpresa a todos. Fíjate que, déjame cierro el micrófono. Ya. Eh, Ahorita que acabas de decir del respira, me acuerdo que hace muchos años cuando yo era chica, estaba una campaña de cuenta hasta 10 mientras respiras lenta y tranquilamente, ¿no? Se suspendió muchos años y ahorita acaba de haber seguramente quienes están, bueno, yo que también estoy clavadísima en las redes a partir de este encierro, acaba de ver toda una situación justo con Bárbara de Regil, que habló acerca de la violencia, bla, 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 pero justo dijo, más o menos palabras, trátame como quieres que te traten y cuenta hasta 10. Y mucha gente empezó a criticarla. Creo que vale mucho la pena hablar de esto porque efectivamente, a lo mejor esta chica, esta mujer, bueno, no la conozco, no sé, solo escuché la nota, habló de un tema que es muy complejo acerca de la violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer, que claro, en un momento en el que esté una persona ya muy agresiva, decirle, detente, cuenta hasta 10 y trátame como quieres, no es viable, pero creo que esta estrategia de detención sí es útil, pero en casos particulares. ¿Cómo cuáles, Julio? ¿Cuáles nos servirían o cuál podría ser un caso en que sí funcione? Mira, lo que pasa es que justo es lo que les comentaba. Funciona cuando lo hace uno, no cuando se lo dices al otro. Claro, puede significar una confrontación y es lo que menos se espera. Por eso es tan importante lo que les decía hace un momento, que es nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando con nosotros. Es decir, el entorno es estresante, ¿no? El entorno, las noticias, el no poder salir a la calle, o sea, reconozco, pero también es muy importante reconocer lo que pasa en mí. Lo que tú decías es muy cierto. Si alguien más es el que te lo dice, que te dice, ¿qué crees que ya subiste la voz? No, no es cierto. Es donde empieza la discusión. Por eso es tan importante el respirar, que es el hacerse consciente de lo que está pasando en uno. Esto se traduce, muchos famosos, como tú lo has dicho, lo han traducido en hacer yoga, por ejemplo, que es respiración más ejercicio físico, es toda una disciplina. En un carácter más sencillo es respirar. Pero vamos a dar un tip, que me estás pidiendo, que es retrasar la respuesta. Esa es una clave que sirve mucho para evitar la pelea o la confrontación. Justo ese contar hasta 10, 1, 2, es retrasar una respuesta que, como estamos saturados, como estamos estresados, vamos a reaccionar mal, después nos podemos arrepentir por lo que digamos, porque reaccionamos muy rápido. Entonces, tiene que llevar todas las personas que nos están viendo y escuchando, es que recibo un estímulo, yo recibo un estímulo, un grito, un reclamo, algo.
lo que tengo que hacer es, esto de respirar y de contar hasta 10 no es otra cosa que, espera, no contestes rápido. Porque fíjate que también es otro de las costumbres que tenemos los mexicanos. Acuérdate que hay un dicho, dice, primero dispara y después averigua, era un dicho de la revolución. Entonces, eh, no está bien. Es decir, la respuesta rápida nos puede llevar a cometer errores. Errores en ofender a alguien, errores en golpear a alguien. Efectivamente, los niveles de violencia han crecido muchísimo durante este confinamiento preventivo. Entonces, ¿pero por qué? Porque en realidad no sabemos detenernos. En realidad nos enseñan a contestar rápido, ¿cuánto es 5 por 4? Y tienes que contestar rápido. Y no, justo en este periodo lo que tenemos que aprender es a darnos tiempo. Es decir, a pensar primero el estímulo que llegó, qué fue, quién me dijo, quién me habló. Ese contar hasta 10, ese respirar es hacerme consciente de mis propios procesos, de lo que está pasando conmigo. Claro, entonces fíjate, creo que esto es súper relevante. Es efectivamente, si yo ya tengo a mi mamá encima, está a punto de darme el chanclazo y le digo, cuenta hasta 10. Bueno, pues 3 veces me da el chanclazo. Hay que empezar a hacerlo previo a la situación, tanto con niños como con adolescentes, se puede hacer cuando no estamos enojados, estrategias de cómo manejar el enojo. Y una de ellas puede ser, ok, voy a esperar, cuento hasta 5, cuento hasta 10 o me alejo antes de responder. Si no puedo controlar esta conducta, me alejo. Creo que esto es lo que sí es rescatable de esa cuestión. Voy a leer otros comentarios. Mi hijo de 13 años bajó considerablemente sus calificaciones a raíz del confinamiento. Él es un alumno de 9 y 10. Lo que hice fue quitarle por completo sus videojuegos y estar con él todos los días revisando tareas y trabajos en clase. Le dije que la consola se la regresaría hasta que salieran las próximas calificaciones. Obviamente regresaron las calificaciones de 9 y 10, pero no sé si hice bien o exageré con el castigo. Yo creo que sí exageró, pero funcionó. Miren, aquí hay que hacer una aclaración. Hay que hacer una aclaración. Hay métodos, hay muchos métodos en psicología y en psicoterapia también hay muchos métodos. Yo soy partidario de los que le funcionen a las personas, ¿no? Es decir, en este caso sí le funcionó. Quizá fue un poquito exagerado. ¿Qué le podríamos mejorar? Porque sí funcionó. Entonces, si funcionó, hay que considerarlo como una opción. Pero ¿qué podríamos mejorar de ese caso en concreto? Pues a lo mejor que no se le retire completamente el aparato de videojuegos, sino que se le den horarios más cortos. Es decir, si antes tenía la libertad de jugar el tiempo que él quisiera, los juegos que él quisiera, bueno, pues se le reducen. Y el acompañamiento, aquí la clave de ese éxito, la clave del éxito de la persona que te lo escribe, es que acompañó en el proceso de aprendizaje, en las actividades que estuvieron haciendo, lo acompañó. Ese es el éxito, esa es la clave para todos los papás, porque muchos papás me dicen, bueno, le voy a quitar el videojuego y que se ponga a estudiar. No, o sea, si quitas el videojuego, tú acompáñalo a estudiar. Y ahorita que estamos en casa, sí podemos. Entonces, yo creo que la clave del éxito en ese caso fue el que lo acompañaron en hacer sus actividades. Quizá en una próxima ocasión pueda ser más flexible, ¿no? El asunto no es quitar el videojuego por completo, sino darle espacios. Yo es lo único que podría mejorar de eso, que si le funcionó, muchas felicidades porque lo acompañó. Esto es para todos los papás, ¿eh? Porque fíjate, no sé si a ti te han preguntado, pero con los chicos adolescentes, lo del asunto del celular, o sea, de que todo el tiempo tiene el celular. Pero si un papá, volvemos a lo de hasta 10, ¿eh? Si el papá le dice al hijo, dice, deja ese. Perdón, Julio, te silencié a ti en lugar de a otro participante. Perdóname. Si le puedes volver a presionar a tu micrófono. Ya está. Eso, gracias. Uh-huh. Bueno, no sé dónde nos quedamos, pero creo que fue... Nos decías, apenas estabas diciéndonos los de si el chico está todo el día pegado a la pantalla. ¿Cómo le puede hacer el papá para decirle, deja ese celular si el papá está con el celular frente a él? No, la autoridad precisamente de los padres es, yo dejo mi celular y decimos, vamos a darnos, vas a ponerle poquitos, 5 minutos sin celular tuyo. Es muy diferente, deja ese celular porque el niño voltea y va el papá y dice, ¿tú por qué si lo tienes? Y empieza una discusión, pues porque yo soy tu papá, porque yo soy la autoridad, y no. En el caso del videojuego, decíamos, lo acompañó con sus actividades escolares.
Y en el caso del celular para los adolescentes, es un poco claro. Yo te puedo sugerir esto porque yo también lo estoy haciendo. Entonces, es como decimos siempre, que se educa más con el ejemplo, ¿no? Es parte de eso. Fíjate que ahorita que comentabas esto, a veces como mamá y como papá es difícil dimensionar los castigos y siempre o tenemos mucho la tendencia a pensar que les estamos generando un trauma irreparable a nuestros hijos y que le estamos haciendo algo. Esto de ser papá, aunque ya tengan más pequeños en casa, es un ensayo y error. No hay manuales, nada está escrito y justamente, aunque de pronto sí podemos exagerar alguna situación, siempre tenemos la posibilidad de modificarlo y de cambiarlo. Y creo que el hecho de que una persona ya esté reflexionando, ¿habré hecho bien o fue mucho, fue poco? Ya es el primer paso, porque hay gente que de verdad ni lo piensa. También creo que aquí sería bien importante evaluar cuál será la causa por la que habrá bajado, ¿no? No está entendiendo, no a todos nos sentó bien este sistema. Ahorita, un ejemplo clarísimo es lo que hoy nos pasó. Se escuchó, no escuchó el internet, la no sé qué. Pudimos comenzar a lo mejor 10 minutos después. Exacto. Entonces es ver y alcanzar a entender primero qué está pasando. ¿Serán los medios? ¿Es la forma? ¿Será lo que le están transmitiendo, lo que le están pidiendo? Y si ya todas esas, ya agotamos las posibilidades, ver si es una cuestión de actitud. Puede ser que haya sido todo el cambio, no la actitud. Entonces sí es importante investigar. ¿Querías comentar algo, Julio? Esto se puso a prueba nuestra capacidad de adaptación como personas y como familias. Especialmente las familias más creativas, los que de repente jugaban dominó y después hacían un rompecabezas, después podían jugar algún juego de mesa, no ha sido tan difícil porque tenían una diversificada su diversión, es decir, la podían obtener de muchos lados. Pero piensa tú en una familia que el único momento que pasaban juntos era ir al cine, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando cierran los cines? Que la familia no sabe qué hacer porque su único momento de estar tranquilos, bien, en familia, era ir al cine y ya no pueden ir al cine, entonces todos se ponen de malas. Entonces, este periodo nos ha confrontado a nosotros mismos y a la familia en nuestra capacidad para adaptarnos. Entonces, lo que decíamos hace un momento del estudiante, puede ser que este cambio, el no presencial, le haya costado trabajo adaptarse a ese nuevo cambio, ¿no? Muchos de nosotros somos mucho del saludo, mucho del abrazo, mucho de esos vínculos físicos que son tan necesarios, ¿no? Y que en el momento en que no lo tenemos con nuestros compañeros en la escuela, en los grupos, pues nos pega emocionalmente y por supuesto que podemos estar con mucho tiempo, pero distraídos del objetivo que era aprender. Es como relacionando un poquito lo que decías de muchacho con esto otro, ¿no? Muy bien. Voy a leer otro comentario. Mi hija de 5 años de plano piensa que son vacaciones. Después de sus clases en línea, se niega a practicar todo lo que vio en clase. Antes la presionaba mucho y se le iba en llorar y obvio no se concentraba. Y mejor decidí darle espacio para que no se sintiera más estresada, ya que bastante tiene con el encierro. ¿Cómo puedo negociar con ella? Bueno, para empezar, felicidades. Para empezar, felicidades. ¿Por qué? Porque expertos precisamente estuvieron diciendo en este periodo que no era tan importante que todo lo de la escuela se aprendiera, sino que mentalmente estuviéramos bien. Es decir, están los programas de Aprende en Casa, están las actividades que se mandaban por WhatsApp o por Facebook o por cualquier plataforma. Y bueno, pues como papás responsables queremos que nuestros hijos estén aprendiendo. Sin embargo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Si nosotros mismos, los adultos, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos estresados, nos sentimos de mal humor, imaginemos a una niña de 5 años, de 6 años, a un adolescente, cómo se puede sentir. Entonces, los especialistas nos decían, ¿no? Hubieron conferencias desde España, desde Canadá, y nos decían, lo primero es la estabilidad emocional y la salud mental. Eso es lo primero. Si la niña se divierte, si la niña está tranquila, si la niña está en paz, va a aprender. Podemos negociar, como decía la persona que se comunicó, pero hizo muy bien, o sea, si ya dejó de presionarla, le quitó estrés.
Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que la niña esté contenta, que esté en paz, que esté tranquila. ¿De dónde viene esa tranquilidad y esa paz? Pues mucho viene de los papás, es decir, de los adultos. Por eso decía, mucho viene con el ejemplo. Imagínate que yo le diga a la niña, cálmate, cálmate, pero me escucha a mí gritar, pues va a decir, ¿cómo no? Entonces, primero, felicidades porque ya no la presionaron. Y segundo, estando en paz y en calma, ¿no? Ahora sí, podemos buscar alguna actividad para que sea divertido y atractivo para ella. Pero de entrada, qué bueno, ¿no? Ya no se le estresó más de lo que tenemos todos ya cotidianamente. Además, creo que también aquí la realidad es que es muy pequeña. Digo, en otras sesiones hemos platicado cómo los periodos respecto al desarrollo neurológico, psicológico, etcétera, y cómo cada vez nos están exigiendo más pequeños, sobre todo, por ejemplo, en colegios privados, aunque ahorita sí noté que a los niños de kinder de pronto les dejaban ver el aprende en casa y lo que ya les habían mandado y unos manuales, etcétera. Entonces creo que aquí sí tenemos que tener algunas cuestiones bien claras. En ese periodo de la vida realmente todavía no tiene ni mucho interés ni mucha conciencia de la utilidad de la escuela, pero nosotros como papás o los educadores sí. Entonces vamos a pensar, si ella tiene que desarrollar habilidades motrices, a lo mejor no le gusta colorear lo que le mandan en casa, pero ella se la pasa pintando sus propios cuadernos de dibujo, pues ya lo está haciendo, le mandamos eso a la escuela, ¿no? O a lo mejor ella no quiere hacer boleado con papel crepé, pero sí hace pinza o con plastilina, o sea, le variamos actividades, le variamos materiales. A veces hay pequeñitos que no les gusta utilizar colores de madera, o perdón, crayolas, ¿no? Yo lo que a veces les sugiero es, si no les gusta eso, utilice pintura dactilar, si no con el pincel, o sea, empezar a utilizar otras cuestiones que van a trabajar la misma habilidad, pero no con eso. Pero a veces sí somos nosotros los que nos estresamos de, no, pero es que en la escuela me dijeron que era esta hoja con estos colores y no lo está haciendo. Entonces ahí nuevamente necesitamos ser un poco más flexibles. Lo que yo he podido observar con todos los pacientes que tengo es que una vez que las mamis se contactan con las maestras de, oiga, no puedo, pero aquí está la evidencia de lo que sí ha hecho, pero de la escuela no, han estado más flexibles. O sea, y eso es para tranquilidad de nosotros de que no van a reprobar, no es que por eso vayan a perder la oportunidad de irse a la universidad de sus sueños. O sea, tenemos que dimensionar esto que está pasando. Creo que también nos pregunta cómo puede negociar. Yo lo que suelo sugerirles es que siempre hagan primero una actividad corta, breve, escolar, y después lo que les sería muy divertido de, oye, vamos a jugar con agua, ¿quieres? Sí, pero termina de colorear tu juego y empezamos a jugar. Si no terminas, no puedo hacerlo, porque no se va a sentir a la mejor motivada por la actividad escolar, pero sí por jugar con agua, que es lo que más les encanta, ¿no? Entonces, así podemos irlo haciendo. Ahora, si yo le pido que haga 1 hora de tarea, pues me va a mandar a volar. Por eso tienen que ser actividades muy cortitas. O sea, si son 4 las que tiene que hacer, pues serían 4 cosas ir intercalando. O le podemos poner en un reloj, mira, mi amor, cuando esta manecilla llegue aquí es el momento de jugar, ¿no? Pero para eso debes de haber terminado esta cuestión. No todo de sopetón, o sea, sí ir graduando una cosita, después otra cosita. O sea, hoy trabajamos algo, mañana trabajamos otra cosa. Sí es importante trabajar hábitos y rutinas, pero no solo en cuanto a las cuestiones escolares, hábitos y rutinas de acomodar, por la edad que tiene, acomodar juguetes, levantarlos, quitar algún objeto de la mesa o recogerlo. En la medida que van asimilando rutinas, también la actividad escolar es más sencillo. Cuando no tienen rutinas, se vuelve todo muy complicado porque tiene que ver mucho con esta capacidad de esperar y de organizar. Y si no le hemos desarrollado, solo es hacer lo que yo quiero, no lo que todo el ambiente o el entorno requiere. Por eso sí es importante meterle horarios y responsabilidades. Sí, Eso es. incluso creatividad. O sea, la creatividad es la que tiene que ayudarnos a todo esto, ¿no? O sea, no Efectivamente. solamente lo busco, ¿no? Hay muchas opciones para las actividades para los niños, sobre todo de esas edades. ¿No? Exacto. Voy a leer otro problema. Nos estamos enojando más fácilmente y discutimos. ¿Estos problemas serán temporales? Ah, esa es una excelente pregunta, una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque fíjate que hay situaciones en las familias que ya estaban antes, alguna desaveniencia, algún conflicto. Con este periodo de confinamiento
se elevaron. Es decir, se hicieron más grandes esos problemas. Entonces, esos problemas, pues obviamente que se tenían que resolver desde antes del periodo. Bueno, se tendrán que resolver después de que pase lo grave, lo crítico, en algún servicio de psicoterapia o algo. Y otros problemas surgieron con el confinamiento. Es decir, hay que hacer una diferencia, porque hay algunos problemas que eran desde antes, que ahorita solamente se hicieron más grandes, y otros que surgieron justo en este confinamiento. Entonces, hablar de la temporalidad de los problemas, vamos a poner un ejemplo. Ahorita se me ocurrió porque pasó en un caso de terapia familiar en el que temporalmente estaban viviendo en una casa muy pequeña, ¿no? Entonces, los niños que eran entre 8 y 12 años peleaban mucho porque estaban en la misma recámara. Entonces, durante el proceso terapéutico, estaban en terapia familiar, lograron cambiarse de esa casa que estaban rentando allá a su casa propia, que era más grande, donde los niños tenían cada uno su recámara. Fue mágico en el momento que se pasaron a la casa que era un poquito más grande, y regresaron a terapia y me dicen, ya no han habido ninguna pelea entre los niños, incluso salen a jugar juntos al jardín y con los vecinos. Entonces, hay que reconocer y hacer una diferencia entre esos problemas. ¿Eh? Hay problemas que son más de fondo y otros problemas que son más de forma y de tiempo, efectivamente. Entonces, algunos de esos problemas puede que sean temporales y que en el momento en el que el confinamiento ya tengamos semáforo en verde y todo pueda ser con esta nueva normalidad, van a desaparecer solitos esos problemas, porque efectivamente eran temporales, pero los problemas que ya se venían arrastrando desde antes, esos sí van a estar ahí y habrá que resolverlos. Entonces hay que hacer esa diferencia nada más. Perfecto. Nos hacen el comentario, hola, buenas tardes. Yo soy muy obsesiva con cuidarme en estos momentos. Sigo todas las medidas de prevención, lo cual me causa muchos conflictos con mi mamá, ya que ella está súper inquieta por salir, pero yo no la dejo, por lo cual peleamos mucho. ¿Estoy bien en prohibirle salir? ¿De qué forma puedo mejorar la relación con mi mamá? Y fíjate que a mí me pasa lo mismo, bueno, me pasaba lo mismo porque mi papá es mucho de salir, mi papá es mucho de salir, entonces pues hubo que hacer labor de convencimiento. Eh, es triste porque en realidad mucha gente al principio no creyó o hasta este momento sigue sin creer en lo que está pasando, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ella ha tenido esta palabra que dijo de prohibirle salir, ¿no? Yo creo que empecemos por ahí, empecemos por el uso de mejores palabras, ¿no? A mí se me ocurre porque, bueno, mi papá se convenció en el momento en que empezó a ver que cada vez más cerca de donde vivimos había este tipo de contagios y había decesos y dijo, no, ¿qué crees que sí? Mejor ya no salgo, ¿no? Es decir, se convenció él. A él le gusta mucho ver noticias. Yo no recomiendo mucho ver noticias porque de repente puede uno entrar con mucha ansiedad, ¿no? Y miedo. Entonces, no por ahí, dependiendo de la que tenga su mamá, habría que ver, o su papá, no sé quién de los papás será, pero la actitud positiva, que es la que tiene que predominar en este tiempo. De hecho, pues es la recomendación más grande que podemos hacer, ¿no? Entonces, si ella lo sigue, la felicito también por seguir todas estas, aunque los demás no lo sigan, que fíjate cómo muchos de los comentarios los he traído hacia nosotros los mexicanos, cómo somos de que, por ejemplo, pues, si él no se cuida y el otro no se cuida, entonces yo tampoco, no, hay que cambiar nuestra actitud. Y qué bueno que esta persona que se comunica con nosotros nos diga, yo sí sigo esas medidas, ¿no? Entonces hay que felicitarla por seguirlas y con esa actitud positiva, no poner la palabra esta de te prohíbo salir, sino cambiar, nosotros le llamamos remarcar, ¿no? Sabemos que al final pues que no salgas, ¿no? Pero decirlo de una manera positiva, como quedémonos aquí estamos seguros, ¿no? Si su mami o su papi ya pasan de los 60 años, pues es población de riesgo y por ahí convencerlos, ¿no? Queremos estar sanos todos, es decir, orientarnos más hacia lo positivo que a lo prohibitivo, porque como dice, ¿no? Otro dicho mexicano, ¿no? Lo prohibido es lo que más se nos antoja en los momentos como este que estamos pasando por una crisis, ¿no? Efectivamente, es bien importante porque a cualquiera de nosotros como adultos, porque aunque a veces los adultos mayores son adultos, los empezamos a tratar como niños. No sé qué edad tenga la mamá de esta persona, pero tenemos esa tendencia, no lo hagas o quédate o por qué, etcétera, ¿no? Justo a empezar a decir, pero como adulto inmediatamente te empiezas a sentir
agredido, vamos a llamarlo así, de por qué me vas a, o sea, ahora mi hija me va a decir a mí qué voy a hacer. Entonces, también nosotros, o sea, creo que también algo en esta charla ha sido mucho regresar a nosotros, no desde la angustia y ansiedad de si mi mamá sale y ya me contagio, mañana me muero. No desde ese lugar, sino primero tranquilizarme, no decir, ok, no es saludable, que salga tampoco es sinónimo de ya se contagió y entonces ya se murió y entonces yo qué voy a hacer, tampoco. Pero sí hay que ponernos claros, a ver, mami, cada vez que sales representa un riesgo, ¿no? Un riesgo para ti, para mí, para todos. A lo mejor tú no tienes como esa preocupación, pero el resto de personas de la casa sí, ¿no? O sea, intentar también ayudarla a ser empática con cómo estamos los demás, ¿no? Ok, si vas a salir, estas son tus medidas de seguridad, ¿las estás usando? Ay, no, pero mira, bueno, no lo haces por ti, hazlo por nosotros, ¿no? También para que no estemos ni peleando, ni enojados, ni gritándonos. Vamos a empezar como por esa parte. Si de plano no hay forma de evitar que salgan y además no tienen como medidas de cuidado, pues igual también uno puede tener ciertas medidas en casa de, oye mami, después de que hayas salido, te voy a rociar con Lysol cuando volviste o lo que hayas, perdóname que lo haga, pero pues eso también tiene que ver conmigo. O sea, digo, a lo mejor se escucha un poco extremo, pero a lo que me refiero es que nosotros tomemos nuestras propias medidas, porque al final del día también todos los en México, los que hemos escuchado las medidas que nos han dado, somos adultos capaces de decidir de forma individual. Entonces, aunque a veces nos enojemos y digamos, ay, mira ese sin conciencia en la calle que no trae cubrebocas, ¿por qué está así? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, también es un adulto que toma esa decisión. Como yo no puedo decidir por él, ni influirle, porque además ni lo conozco, yo qué puedo hacer para cuidarme, pero hay que pensar las dos cosas, mentalmente y físicamente. Y por lo que ahorita me estás comentando, esto ya te está empezando a afectar psíquicamente. Entonces ahí tendríamos que ver, de pronto está entrando mucho esta paranoia y angustia de ya me estoy a contagiar. O sea, a mí también me ha pasado, me asomo y empiezo a estornudar, ¿no? O sea, a lo que voy es, tenemos que regresar a nosotros y sí hacernos conscientes de lo que nos está sucediendo y cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y desde ahí empezar a empatizar o abrir este espacio con las demás personas para que también puedan comprendernos. Nos dicen, de hecho, mi familia sigue en su vida normal y me causa mucha ansiedad y miedo, incluso enojo. Efectivamente está pasando mucho que un miembro de la familia es el que está como más consciente de lo que está sucediendo. Ahora sí que tal cual a propósito de los dichos, ni cómo, ni Justo tú lo tanto que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre, ¿o cómo va ese dicho? decías al santo, ni tanto que no lo alumbre. Efectivamente, no podemos tomar una postura de completo desinterés de lo que está sucediendo porque representa un riesgo, pero tampoco de completa angustia, porque también empezamos a tomar decisiones desde una preocupación muy extrema. Entonces, primero nosotros tenemos que lograr regularnos y después empezamos a hacer movimientos. Pero tal cual, si de plano mi familia nomás no hay conciencia, sí tenés sí creo que es importante que pienses tú dentro de este mismo sistema, aunque vivas con ellos, cómo te puedes cuidar. Perdón, Julio, querías decir algo. Justo, es justo lo que tú estabas diciendo, que es, si vuelvo a mí y yo hago todo lo necesario por cuidarme, me puedo sentir tranquilo y en paz. Y mi ejemplo servirá para los demás. Ojo, no tenemos la decisión de ellos, bien tú lo decías, o sea, decir, yo no puedo meter en la cabeza de mi papá y obligarlo, ¿no? Pero sí puedo, en la medida de lo posible, cuidarme a mí mismo y ponerle el ejemplo a él. Y te decía yo, en una actitud positiva, conciliadora, no impositiva, porque ahí está el otro dicho, dicen los papás, los patos le tiran a las escopetas y ellos se enojan y dicen, no, no, ¿cómo te voy a hacer caso? No, te decía, creo que los dos coincidimos en esta parte, ¿no? Si yo en lo individual hago conciencia y hago lo necesario por protegerme, y hago la invitación también a mis familiares, ¿no? Algunos de ellos adquirirán la conciencia y así nos vamos multiplicando esos esfuerzos.
Y a propósito de lo que al inicio comentábamos, es más que pelearnos, más que si ya hablamos con ellos, si no hay como esta apertura para el diálogo, pues tal cual hay que tomar estas medidas de a lo mejor no estar todo el día pegada a tu mamá, ¿no? Pero sí buscar momentos de convivencia, a lo mejor solo a la hora de las noticias, bueno, pues con tu cubrebocas, te pones gel cuando las veas y te van a decir, ay, no seas payasa, no seas sangrona. Bueno, eso es lo que hago para cuidarme, ¿no? O sea, pero ya sin entrar en conflicto. No es necesario que estén todos así pegados en todo momento. Por eso creo que esto del espacio de cada quien va a ser bien relevante. Nos hacen otra pregunta. Antes de todo esto, mi esposo salía a trabajar de casa a las 7 a.m. y regresaba a las 7 p.m. Trabajamos en el mismo lugar, pero mi horario es súper flexible y por eso puedo llevar a mis hijos a la escuela, recogerlos y llevarlos a sus actividades vespertinas. A partir del confinamiento, mi esposo empezó con ansiedad de estar en casa, pero no sé si por estar tantas horas con nosotros y chutarse las peleas de los niños de 13 y 5 años. Lo que él comenzó a hacer fue a tomar una siesta todos los días de 2 a 3 horas, creo yo, para fugarse de su realidad. No, bueno, eso es ya la interpretación de ella, pero fíjate, no habíamos hablado de eso, pero también es otra estrategia en realidad, ¿eh? Es decir, ese tiempo fuera, a ver, ya programé, ya hice una rutina, tengo muchas actividades, ¿no? Con los niños, con la esposa, con el aseo. También se vale, las siestas son muy reparadoras. Digo, ahí yo creo que sí está exagerando, son 2, 3 horas y es mucho, pero no lo habíamos platicado, pero también es una opción, ¿no? Ese tiempo fuera, yo te platico algo muy curioso. Mi niño, el más chiquito, no se duerme generalmente de día, o sea, no se duerme, y habla mucho, ¿no? Habla mucho, entonces un día lo acomodé, le dije en la cama, a ver, vas a guardar silencio, vamos a guardar los dos silencio un minutito. Y los dos nos quedamos dormidos, ¿no? Por espacio de unos 15 minutos más o menos. Entonces, sí hace falta, la estrategia es buena del señor, sin embargo, creo que sí es mucho tiempo y quizá la señora, la mamá de estos niños, más bien lo que está requiriendo es ayuda. Es decir, ¿sabes qué, esposo? Ayúdame con los niños, ¿no? Más allá de que ella diga, es que él se duerme 3 horas, a lo mejor para no ver esto, bueno, tú también lo puedes hacer, si quieres, yo un ratito y tú un ratito, que es como la responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que eso les podría funcionar mucho, para que ella no sienta como que él la deja sola. Claro. Fíjate, ya estamos casi sobre tiempo. No leí la última parte del comentario, pero lo voy a leer y quiero hacer justamente una aclaración respecto a esta. Creo que la comunicación asertiva será un tema muy interesante que podríamos tratar en otro momento, pero funciona mucho para esto, porque dice, ayer me desesperó su actitud y le dije que mejor nos separábamos porque yo no quería que mis hijos lo vieran así. He observado en varios pacientes que en este momento se están desesperando tanto que dicen, literal, nos divorciamos, adiós para siempre. Creo que sí es bien relevante tomar conciencia de algo. Efectivamente, quienes estábamos trabajando en horarios tan largos no pasábamos tantas horas en casa y el regresar a casa no está siendo sencillo, ni para el que regresó, ni para los que estaban ahí, porque cada uno ya tenía una dinámica distinta en sus ambientes. No es fácil y si el esposo lleva así, o cualquier persona 5, 10 años, menos. Creo que lo primero sí es tener un poco de paciencia de por qué no se puede incorporar fácil a la dinámica, porque ya había otra costumbre, otra rutina, etcétera. Creo que lo primero, tú acabas de mencionar algo, eso es la interpretación que ella le da. Lo primero sería aclararlo. Oye, ¿por qué te duermes tanto? Yo siento, no, esta es la parte de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva enuncia lo que yo siento de esta situación. No le digo a él que eso es lo que le pasa. Ojo, no es lo mismo decir, oye, es que tú nada más te duermes porque no quieres estar con nosotros, ¿eh? Eso es lo que solemos hacer. La comunicación asertiva, ¿cómo va? Oye, es que cuando tú te duermes y no estás con nosotros, yo creo que es porque no tienes el deseo. No le estoy colgando a él lo que yo estoy pensando. ¿Por qué? Si yo le digo el primer enunciado, él va a decir, ya ves, es que tú siempre crees, y entonces genera un conflicto y ya no vamos a poder solucionar nada. Pero si él empieza a escuchar lo que yo estoy sintiendo con lo que él hace, a lo mejor él ni lo cachaba,
o como siempre había peleas, él ya se fugaba de no, ya esto siempre es lo mismo, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué? Porque sí necesitamos abrir un espacio de diálogo. Ahora, la otra parte, a lo mejor está cansado, a lo mejor sí es para fugarse, a lo mejor es para manejar el estrés. Yo también le puedo transmitir mi necesidad. Oye, ¿qué te parece? O sería fácil que separaras tu siesta en 3 para que no sean 3 horas corridas, mañana, tarde y noche. Así tú te responsabilizas de esto de los niños, ¿no? O tú lunes y martes, yo miércoles, jueves, ¿no? O sea, esos espacios sí se tienen que abrir porque justo esto que comenta aquí de la separación ya ha sido frecuente y era otra pregunta que traía justamente Julio de una pareja que están peleando tanto que ya pensó en separarse, ya estaba haciendo maleta, pero algo dijo, detente, ¿no? ¿Qué podemos decirle a estas parejas? Y fíjate que sí es una excelente pregunta porque estamos en un periodo de crisis y crisis no significa que sea algo malo, crisis significa cambio. Y decíamos hace rato nuestra capacidad para adaptarnos. Entonces, es cierto, las parejas recién formadas o ya de años se están enfrentando a esto como a decir, ya no, pero no tomen esa decisión justo en este periodo porque hay una máxima que dice así, una decisión importante no se toma en un momento de crisis, porque generalmente mal, ¿no? Entonces, la sugerencia que le podemos decir es que se esperen, se esperen quizá un proceso terapéutico, quizá a que retomen sus actividades y se van a dar cuenta que el problema que están viendo ahorita no es ni tan grande ni tan grave, ¿no? Como para que se separen. Es decir, ¿te acuerdas que hace rato decíamos que se esperen un poquito para responder? Bueno, pues ahorita todas esas parejas que están pensando en separarse, a ver, espérense un poquito antes de separarse. Que sea la última de una lista de soluciones, separarse es lo último. No, primero habría que tratar otras cosas. Entonces, decirles que se esperen, que no lo hagan, porque estamos en un periodo en el que se nos hace muy fácil responder así, ¿no? Nos separamos y punto, no. No. Hay mucho yo creo que se puede rescatar. Sin embargo, en este periodo pues está siendo difícil, está siendo complicado. Efectivamente, pues ya estamos sobre tiempo, pero quiero rescatar esto que acaba de mencionar Julio. Eh, una, una intervención que todos los terapeutas siempre hacemos es que en crisis no decidas. ¿Por qué? Porque la angustia, el enojo, la tristeza te puede hacer tomar decisiones no tan pensadas, muy impulsivas de acuerdo a la emoción que estás viviendo. Hay que esperar a que eso baje, que no esté tan alto, para que puedas tomar una decisión mucho más consciente. Ahora, si de plano es muy difícil la convivencia, creo que una alternativa, si han intentado comunicarse y no lo logran, una alternativa sí es buscar un apoyo terapéutico. Les voy a poner un ejemplo. El día de hoy en Summit estamos trabajando por videollamadas. Incluso con las familias, por ejemplo, yo he tenido sesiones de papá y mamá, ambos conectados, o sea, los tres estamos conectados así como estamos, porque son papitos separados, por ejemplo. Es decir, podemos buscar las alternativas antes de pensar en una separación. ¿Por qué? Porque ya estamos con muchas cosas y ahorita una separación pues es mucho más, pero además en un periodo en donde todo es como si le estuviéramos poniendo un microscopio a todo lo que pasaba en casa. Los niños, la inatención, los adolescentes, la rebeldía, mi estrés, todo tiene un microscopio y lo vemos más grande, porque además las 10 horas, 12 que pasábamos fuera de casa, ya no las tenemos. Por eso ahorita estamos hiperatentos a cualquier situación que se está dando dentro de casa. Entonces, yo también le sugeriría a esta persona que pueda primero a lo mejor utilizar algunas de las estrategias que acabamos de comentar, pero si no, también podernos contactar, ¿no? Bueno, a nosotros o a cualquier terapeuta o institución. No. Bueno, pues con esto quiero darle las gracias a todos los asistentes, la paciencia que también nos tienen por todos los fallos técnicos que a veces tenemos, los errores humanos que también cometemos. Quiero agradecerles la participación tanto aquí como en Facebook Live. También a ti, Julio, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Salud Mental para Todos. Síganos para que sigan viendo todo
todos los temas de miércoles de especialista. Mándenos también sus comentarios de qué temas les gustaría que presentáramos, qué información consideran que es útil que comentáramos. Y también ahí aparecen todos nuestros teléfonos para que nos puedan contactar, ya sea nosotros o los podamos canalizar con algún servicio que requieran si ustedes evalúan que es necesario. Les agradezco mucho a todos y que estén muy bien. Muy buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.